Buenas tardes a todos, yo soy el doctor Miquel Sanz, soy médico gastroenterólogo, coordino la unidad IBD-TEC de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa y soy uno de los 3 coordinadores de la unidad ISADMO, la unidad que dedicamos a las enfermedades inflamatorias y autoinmunes sistémicas de Tecnon. Para nosotros, para los médicos que hace ya 8 o 10 años que trabajamos alrededor de estas enfermedades en ISADMO, en Tecnon, posiblemente el día que más ilusión nos hace, el día más importante del año es el que dedicamos a los pacientes y a los familiares de todas las enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Para ello hemos pensado en un programa que estoy convencido que os resultará muy atractivo. 3 bloques de 30 minutos con expertos, tanto en el ámbito médico como en otras profesiones y también muy importante, y lo quiero agradecer, la colaboración de las asociaciones de pacientes, ACU, Asociación de Crohn y Colitis, Liga Reumatológica, Acción Psoriasis, Lupus. Sin vosotros no podríamos año tras año hacer esta actividad antes de las fechas de Navidad. Decía, 3 bloques. El primero dedicado tenemos 3 temas. Dieta, tenemos el tema del ejercicio y ¿qué tema tenemos más? Y las vacunaciones, disculpad. Por tanto, estos 3 temas que, por supuesto, luego entre el especialista y el compañero de la asociación de pacientes nos podemos ir de tema y podemos hablar de otras cosas, pero lo que seguro que saldrá es recomendaciones sobre qué podéis comer, cuál es la dieta mejor para el que tiene una enfermedad inflamatoria o autoinmune, qué vacunación debe llevar, y os adelanto que los que tenéis estas enfermedades tenéis que estar más vacunados, más ampliamente vacunados que la población general, y después el tema del ejercicio, algo básico. ¿Y por qué? Porque estas 3 cosas fortalecen vuestro sistema inmune. Estar vacunado, estar bien nutrido, hacer ejercicio mejora vuestras defensas para hacer frente a todas las enfermedades de tipo inflamatorio y autoinmune y después al riesgo de enfermedades infecciosas que pueden venir. Por tanto, y sin más demora, vamos con el primer bloque y le dejo la palabra al doctor Xavi García Navarro, médico dermatólogo de Tecnon, coordinador de ISADMO, y es a su cargo la primera mesa. Xavi, cuando quieras. Desde ISADMO creemos firmemente que los pacientes con enfermedades autoinmunes y sistémicas deben ser abordados de una manera multidisciplinar. Esto es así porque este tipo de enfermedades a lo largo de la evolución de la enfermedad tienen afectación de diferentes órganos y sistemas, sea la articulación, sea la piel, sea el aparato digestivo, y por tanto si entre las diferentes especialidades médicas nos interrelacionamos bien, el paciente estará mejor tratado y será mejor diagnosticado sobre todo. Un ejemplo práctico de este abordaje sucedió el otro día en mi consulta. Tengo un paciente con psoriasis que me comentaba, ya cuando se estaba yendo, que tenía un dolor importante en la articulación del final del dedo y que tenía ahora con el traumatólogo en una semana para operarse. En ese momento a mí me saltó un poco la lucecita de decir de que si esa manifestación que tenía el paciente articular no podría ser una manifestación de una artritis psoriásica en un paciente con psoriasis y que por tanto una operación en este sentido hubiera sido infausta para el paciente, hubiera sido de muy mal pronóstico. En ese momento yo lo que hice es contactar con mi compañero, el doctor Muñoz, el reumatólogo, y lo derivé a su consulta. Y así fue, finalmente el paciente lo que tenía era una artritis, una inflamación distal del dedo y por tanto en ningún caso se tenía que operar. Este es un ejemplo práctico de cómo hemos podido interrelacionarnos entre 2 especialidades diferentes como reumatología y dermatología para conseguir un mejor diagnóstico en un paciente. Hola a todos, ¿qué tal? Empezaremos con la primera mesa. Me acompañan a mi derecha el doctor Jordi Esquirol, que es médico de familia del Centro Médico Tecnon y nuestro gran referente en el tema de la vacunación, al que enviamos a nuestros pacientes para controlarlos. Y me acompaña a mi izquierda la señora Montse Ginés, que es vicepresidenta de Acción Psoriasis, y más a la izquierda Julia Granell, que es de la asociación Reumas, ¿vale? Me gustaría que ellas empezaran un poco explicándonos un poco la enfermedad, por ejemplo, de la psoriasis, para que los que nos ven la conozcan, los que no conozcan la psoriasis, pero bueno, explicar un poquito pinceladas y luego ella que también nos explique un poco de la asociación que hacéis, una pincelada. Muy bien.
Pues bueno, la psoriasis es la más prevalente de las enfermedades que llamamos autoinmunes, ¿no? Es una enfermedad pues, que todo el mundo relaciona con la piel, pero que nosotros decimos que va más allá de la piel. Por eso ahora ya dejamos de llamarle psoriasis y empezamos a llamarle enfermedad psoriásica, porque sí que es una enfermedad que es inflamatoria, que es autoinmune, pero que es una enfermedad sistémica, que además de la piel pues puede afectar, por ejemplo, en un 30% de casos a las articulaciones. Es una enfermedad muy prevalente de las autoinmunes, la que más, entre un 2 y un 3% de la población pues, puede tener psoriasis, y un 30% de estas personas que tienen psoriasis pues también podemos tener artritis psoriásica, ¿no? Y bueno, es una patología que quien más, quien menos conoce a alguien que tiene psoriasis o que ha tenido psoriasis, pero que es una gran desconocida en el fondo, ¿no? Por todas estas cosas que hemos contado. Y sobre todo la psoriasis, lo que hemos de tener en cuenta es que no es contagiosa, y desde Acción Psoriasis pues llevamos ya más de 30 años, 32 años para ser exactos, pues luchando pues contra el estigma y estando al lado de los pacientes, apoyándoles, colaborando con investigadores, por ejemplo con ISADMU y con los científicos, con los médicos y al lado de los pacientes. Esto muy resumidamente es lo que es la psoriasis. Bueno, yo vengo de parte de la Liga Catalana Reumatológica, que es una asociación que engloba todo lo que serían las enfermedades reumáticas, que son enfermedades que afectan al aparato locomotor. Comúnmente, bueno, antiguamente todo se embarcaba dentro del paraguas que llamaban como tener reuma, pero que esto realmente tampoco es ninguna patología concreta, sino que bueno, hay muchas enfermedades que están dentro de lo que es la enfermedad reumática, como pueden ser la artrosis, la artritis, el lupus cuando tiene sintomatología articular, la fibromialgia, bueno, que al final pues son enfermedades que dificultan a nivel físico a los pacientes. Y bueno, pues la asociación es aquel lugar, ¿no?, donde el paciente con una enfermedad reumática puede ir también a informarse, puede también allí tener recursos como por ejemplo algunas formaciones que se ofrecen, cursos, asesoramiento, y también pues se ofrecen servicios como puede ser un nutricionista a precios más ajustados, un fisioterapeuta. Bueno, al final pues es un espacio, ¿no?, para las personas que sufren la enfermedad reumática. Perfecto, pues mira, vamos a empezar un poquito con el tema que nos ocupa, ¿no?, que es la prevención de infecciones y la vacunación hoy, ¿no? Entonces me gustaría preguntar al doctor Esquirol por qué es importante que estos pacientes con lupus, psoriasis se vacunen. ¿Por qué? Pues principalmente porque las propias enfermedades de este tipo pueden afectar al sistema inmunitario y pueden hacerles más sensibles a infecciones, pero también porque muchas veces los tratamientos que se les tienen que dar para que disminuya su sintomatología y controlar la enfermedad también les puede hacer más susceptibles a padecer infecciones. Entonces es fundamental que para ese tipo de personas en realidad podamos prevenirles cualquier infección, y dentro de lo posible todo aquello que es vacunable sería interesante valorar si está indicado en cada una de las personas ser vacunada. Me gustaría saber entonces qué vacunas crees a grandes rasgos la mayoría de pacientes, hay que individualizar cada caso, pero qué se debería vacunar la mayoría de pacientes con estas enfermedades, qué sería lo fácil o lo que tendríamos que hacer todos. Pues de entrada todas las vacunas que están dentro del calendario vacunal oficial estarían recomendadas, excepto aquellas que son vacunas que les llamamos virus atenuados, porque estos, al tener un sistema inmunitario, diríamos, más precario, podrían darles lugar a alguna incomodidad, nunca una enfermedad grave, pero sí alguna incomodidad. Entonces lo que recomendamos son todas las vacunas que están puestas dentro del calendario vacunal, desde la hepatitis, evidentemente la COVID, el herpes zóster, etcétera, etcétera, el tétanos, la gripe, la neumonía, todas estas enfermedades que tenemos vacuna contra ellas, pues estaría indicado valorar en cada caso individual si está ya la persona vacunada previamente, entonces no hará falta, pero ver su analítica de estado vacunal para ver cuáles son recomendadas para esta persona concreta.
En tu opinión, ¿qué médico debería liderar un poco ¿no? el chequear cómo está el paciente vacunado? O sea, porque claro, en hospital público a veces, por ejemplo, hay servicios de preventiva, ¿no? Medicina preventiva que hace esta tarea. En hospitales más pequeñitos, a lo mejor en la sanidad pública, pues no hay este servicio y se encarga el médico de familia normalmente, ¿no? Y a nivel privado es verdad que, pues bueno, por ejemplo, tú en nuestro caso es el que lo lidera, pero ¿quién crees que debería tomar el mando? ¿El especialista? ¿Derivar a una persona como tú? De hecho, aquí en ISATMO lo que entendemos es que el abordaje de este tipo de pacientes siempre es multidisciplinar y no solo multiespecialista, sino múltiples disciplinas sanitarias también. Entonces, cualquier profesional sanitario que tenga suficiente formación como para pensar en el tema de vacunas podría liderarlo o al menos incrementar el interés del paciente por este tema. Evidentemente, desde el propio especialista que ha diagnosticado la enfermedad y lleva el día a día de la enfermedad y su tratamiento, tendría que ser sensible a derivarlo o hacerlo él mismo o a derivarlo al profesional que esté formado, pero puede ser el médico de familia, como tú dices, puede ser el médico de medicina preventiva, puede ser incluso profesional sanitario como de enfermería que esté formado en vacunación, también podría hacer el control y entonces básicamente trabajar en equipo multidisciplinar, que es cuando realmente todos funcionamos bien y el paciente es el que está en el centro y es el que sale beneficiado de todo nuestro trabajo. Perfecto. Me gustaría preguntar a Julia y a Montse, ¿cómo perciben en vuestros asociados este tema de la vacunación? ¿Hay como una mala fama ahora a raíz del COVID, que hubo todo este tema de las vacunas? ¿Están sensibilizadas la gente? ¿Preguntas sobre ello? No, yo pienso que desde el COVID, desde la pandemia, la gente tomó como conciencia, ¿no? Primero, porque muchos pacientes incluso no eran conscientes de que ellos estaban inmunosuprimidos con su medicación. Y aquí el COVID nos dio como mucha formación en este sentido y tomamos como conciencia, decir, uy, ojo, que nos tenemos que cuidar un poco más que los demás. Entonces yo pienso que en ese sentido sí que hubo esta alerta, esta pequeña formación a los pacientes que intentamos hacer desde las asociaciones, se tomó conciencia. Lo que pasa que, claro, han pasado los años y como que nos vamos relajando, ¿no? Entonces, o sea, como que los pacientes tenemos claro que la gripe, el COVID, deberíamos vacunarnos cada temporada, ¿no? Lo que decía el doctor, ¿no? Por ejemplo, a la mayoría de pacientes nos llamaban incluso desde los propios hospitales cuando el COVID para que fuéramos a vacunarnos, ¿no? Ahora, claro, ahora ya hemos vuelto a los centros de atención primaria, ya no estamos desde el hospital que te dicen que tienes que venir a vacunarte. Nos hemos de concienciar y responsabilizar nosotros mismos de la vacunación, porque sí que es cierto que esto queda un poquito en tierra de nadie, ¿no? Que tampoco el médico de familia o desde el centro de atención primaria te llaman para decirte, oye, que te tienes que vacunar, ¿no? Y luego sí que otro tema que está como surgiendo últimamente es el tema de la vacuna del herpes zóster. Yo creo que es porque, por lo que muchos pacientes nos cuentan, claro, yo hace ya muchos más años que tomo medicación biológica y de hecho ya tuve herpes zóster, pero muchos pacientes nos cuentan que ahora, antes de la medicación biológica, les vacunan del herpes zóster. Y entonces no saben, y yo también querría preguntarle esto al doctor, si luego esto tenemos que volver también a revacunarnos, como la gripe y el COVID, o cómo funciona esta vacuna. Sí, esta vacuna es muy interesante para este tipo de pacientes porque el gran problema que tenemos que tienen con el herpes zóster es que con muchísima más frecuencia de lo habitual deja un dolor residual que puede durar meses y años. Entonces esta neuralgia posherpética que le llamamos se ha demostrado que con la vacuna no diremos se suprime, pero sí que realmente baja muchísimo su incidencia. Entonces la vacuna del herpes zóster es una vacuna que solo se tiene que poner una vez. Se pone 2 dosis separadas entre 2 y 6 meses entre ellas, pero nunca más se tiene que volver a poner, al menos los estudios nos dicen que más de 10 años dura. Entonces ya veremos, ¿no? Pero en realidad no es una vacuna como la de la gripe o la del COVID que se tiene que poner de manera regular. Una actualización sobre la vacuna del COVID en paciente inmunodeprimido y en paciente anciano o en paciente sensible es que hace 2-3 semanas se está valorando y la recomendación del CDC de Atlanta es que en este tipo de pacientes se haga una revacunación al medio año, de decir que no solo
en esta temporada, no solo poner la vacuna del año 24-25, de temporada 24-25, sino repetirla probablemente en menos de 6 meses. Entonces, no nos sorprenda que nuestras autoridades nos recomienden una vacuna alrededor de Semana Santa. Una revacunación para este tipo de pacientes, no para toda la población, pero que no nos sorprenda porque parece que van por ahí las cosas. Hay una duda que tengo yo con la vacuna del zóster, que hay algunas que está indicada en todos, pero financiada, ¿no? Hay un ciertos... Explícanos esto un poco para que la gente lo entienda. Sí. La financiación a nivel de seguridad... La financiación a nivel de seguridad social para este tipo de pacientes no tiene ningún problema. A partir de los 18 años está financiada y tiene que entrar por la medicina pública. Para los pacientes no inmunodeprimidos o que no tienen esta inmunodepresión, se está poniendo esta vacuna a los 60, 65 años y a partir de los 90, dependiendo un poco de cada comunidad autónoma, pero en general van por ahí las cosas. Pero en paciente inmunodeprimido o paciente que está tomando medicación inmunosupresora, sí que está indicada y financiada por la medicina pública sin problema. Vale, perfecto. Julia, explícanos tu percepción, que ha hablado Montse, pero... Sí, bueno, me sumo bastante a lo que comentaba Montse. Yo creo que el COVID fue como un impulsor también de conocer más el sistema inmune, cómo funcionan las vacunas, que hacen las vacunas. Quizá la gente se empezó a interesar más. Ahora yo creo que también se ha ido diluyendo, ¿no? Como hubo el boom en ese momento. Y sí que... creo que están, como comentaba también Montse, algunas vacunas como muy integradas, de pues ahora la del COVID, la gripe, que la gente ya no se lo plantea, pero que hay algunas otras vacunas como esta que comentabais, sí, la del herpes zóster, que quizá al paciente aún le falta un poco de información, que estaría bien, ¿no?, de poder informar un poco más al paciente para que pueda evaluar, o sea, que pueda entender qué es esta vacuna, para qué puede necesitar el paciente la vacuna, porque si no seguramente pues no se la pondrá aunque le pueda beneficiar. Y también esto, ¿no?, de que haya un seguimiento, de que alguien te diga, ¿no?, que queda un poco en tierra de nadie, de que ni el de familia ni el especialista quizá no es el que está llevando el seguimiento de, vale, te tienes que vacunar, y el paciente pues a veces pues tampoco no sabe. Sí, yo creo que a veces, y en tono del mea culpa, yo como dermatólogo, a veces estamos tan atabalados con la, ¿no?, con las patologías, con la enfermedad, con el tratamiento, que a veces hasta se te olvida, ¿no? Y tienes tú que hacer el esfuerzo, ostras, hay que vacunarse, que estamos ya en invierno, ¿no? La otra vacuna que yo también la tenía en el radar es la del neumococo, ¿no? Explícanos la del neumococo, cuánto se tiene que vacunar, cada cuánto, que esta también es una... En principio también la del neumococo pasa un poco lo mismo que con la del herpes zóster. Se pone una vez y en principio no debería necesitarse poner más allá. Por lo tanto, es una única dosis. Neumococo generalmente es la 23 valente, que quiere decir que cubre 23 serotipos, que son los más frecuentes del neumococo que tenemos, y cubre contra la neumonía neumocócica y también contra enfermedades neumocócicas en otros órganos diana, que son incluso más graves. Pero es una vacuna que también generalmente se pone una única vez, siempre hay que mirar individualmente, pero generalmente es una única vez, y al menos en 5 o 10 años tampoco hay que volver a pensar en esa vacuna. Vale. Y a nivel, a veces también los pacientes dicen, ¿me puede perjudicar en mi enfermedad autoinmune vacunarme? ¿Qué hay de esto un poco? En eso sí que tenemos la absoluta convicción de que a nadie le perjudica una vacuna, más allá de alguna pequeña molestia y alguien que en realidad pueda ser alérgico a alguno de los componentes de la vacuna en sí no, pero alguno de los adyuvantes que puede llevar puede tener alguna alergia, pero esos son casos muy muy excepcionales. Entonces a los demás pues un poquitín de molestia en el punto de inyección durante un par de días y poco más. Lo que sí tenemos que entender es que la vacuna lo que hace es precisamente al revés de lo que a veces se dice negativamente contra las vacunas, que es que no te adormecen el sistema inmune, sino que estimulan al sistema inmune y lo entrenan para el día que venga un virus que se parezca a esto que te estoy poniendo, sepa luchar contra él y no llegue a desarrollar la enfermedad, o si se desarrolla sea mucho más leve. Por lo tanto, la vacuna lo que hace es estimular al sistema inmune. Pero claro, en este tipo de pacientes que están tomando una medicación inmunosupresiva, lo que realmente puede hacer es que este sistema inmunitario no reaccione a la vacuna, sino que le pongas la vacuna y no haga nada. Daño no le puede hacer, pero sí podría hacer que no fuera nada. Por eso los
especialistas y los expertos en vacunas necesitamos encontrar una ventana en la cual este sistema inmunitario esté bien, o sea, no esté recibiendo un tratamiento inmunosupresor durante X tiempo, que esto en cada enfermedad y en cada paciente es distinto, y entonces podamos vacunar con la certeza de que le funcionará la vacuna. Esa es la cuestión, y luego volver a empezar el tratamiento. Es que este es otro tema que también nos preguntan, de decir, bueno, ¿cuándo me la he de poner? Si, por ejemplo, me pincho un biológico el día 1, 15 días antes, 15 días después, da igual. Esta también es una duda, ¿no?, que surge. Esa es una cuestión muy interesante porque es lo que hace que necesitemos individualizar el tratamiento, porque depende de cada tratamiento que esté recibiendo y de la dosis que reciba cada paciente, tendremos que decirle, mira, pues no te podemos vacunar en 2 semanas, 2 semanas antes de la dosis de la vacuna, 2 semanas después, o más o menos, y decir, no, con la dosis que estás tomando te podemos vacunar sin ningún problema porque no estás inmunosuprimido, sino que quizás estás un poco inmunomodulado, pero vas a reaccionar. Y el momento ideal siempre es el que decimos, en el momento del diagnóstico, cuando esa persona todavía no ha empezado a recibir ningún tratamiento inmunosupresor, por si alguna vez en la historia natural de su enfermedad necesita este tipo de tratamientos, entonces vale la pena vacunarlo en el momento del diagnóstico ya, porque es cuando tenemos seguridad y ya estaremos tranquilos para toda la vida con este paciente. Y en algunos pacientes, ¿no?, que también están inmunosuprimidos, puede ser, ¿no?, que necesiten alguna dosis de refuerzo que la población general no Sí, para... sí, entonces para ello lo que hacemos es un análisis de estado vacunal que le llamamos, que es un simple análisis de sangre que nos dice cómo están los anticuerpos para cada una de estas enfermedades y con eso detectamos a cuál es interesante o está indicado poderles vacunar y a cuáles no es necesario porque ya está ya está diríamos, inmunizado contra esa enfermedad. Y luego, claro, en las asociaciones de pacientes atendemos a las personas con la patología, pero también a las familias, ¿no? Y las familias también muchas veces dicen, nosotros nos tenemos que vacunar para proteger mejor a la persona que está inmunosuprimida. Eso sería muy indicado y sería un acto, diríamos, casi de amor o de confianza con la persona, porque la inmunidad de todo alrededor del paciente hace que ese paciente no contraiga la enfermedad o le sea muy, muy difícil contraer la enfermedad, sobre todo en enfermedades que son fácilmente transmisibles, por ejemplo en la gripe o la neumonía u otras. Entonces sí que vale la pena que todo el entorno social y familiar del enfermo esté vacunado porque así no le pueden traspasar la enfermedad. Y así es lo que le llamamos el paraguas social, es decir, que si toda la sociedad está vacunada, esa persona que no se la puede vacunar o que la vacuna no le ha sido efectiva, queda cubierta gracias a la solidaridad de las vacunas de los demás. Yo creo que el kit importante es ese, ¿no? Que a veces nos encontramos pacientes que vamos tarde, ya tienen el brote de la enfermedad, ya les has tratado, y entonces ya cuando encontrar el momento a veces, ¿no? Ayer vi un paciente, por ejemplo, me explicaba eso, ¿no? Dice, ahora estoy controlado de mi Crohn, tenía una enfermedad de Crohn, y ostras, estoy bien, me encuentro bien, ya me da miedo parar la medicación para vacunarme por si me da un brote. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y que tenemos todos que intentar, lo que dice él, vacunar casi al diagnóstico, ¿no? Que eso es lo que tenemos la población un poco también, que los pacientes también estén concienciados y los médicos también, ¿no? En ese sentido. Pues muy bien. Es por eso que la colaboración multidisciplinar es imprescindible, porque desde medicina de cabecera le tenemos que preguntar al especialista, oye, para este tratamiento lo podríamos parar 2 semanas, no lo podríamos parar, ¿qué te parece? Entonces es cuando el especialista nos dice, sí, mira, puedes pararlo con tranquilidad, o decir, no, espérate X semanas, X meses, y entonces lo podrás hacer. Y este intercambio de información es fundamental para el paciente. Aquí la importancia de que se nos atienda así globalmente, ¿no? Holísticamente, integral, que es nuestra reclamación, ¿no, Julia? Siempre, porque si no, somos parcelitas y claro, no. Y no hay manera de hacerlo si no es de una manera global. Pero yo creo que estamos mejorando muchísimo en estos momentos, tanto en la medicina pública como en la privada. El contacto entre especialistas y las historias clínicas digitalizadas también permiten mucho tener contacto personal o al menos transmitir información de una manera muy fácil, tanto en un sector como en el otro. Creo que estamos haciendo las cosas razonablemente muy bien. Sí, lo intentamos a veces cuesta, pero es verdad que lo intentamos, ¿no? A veces empieza a vacunar y la Seguridad Social a veces lo cabecera, ostras, pero ¿está indicado o no está indicado? Hay un poco esa falta a veces de, ¿no? Que tienes que hacer un informe a lo mejor y comunicarlo, ¿no?
Pero bueno, poquito a poco yo creo que vamos... Y en esto las guías son muy claras y las guías son compartidas, o sea, aquí nadie se inventa nada, o sea, hay unas guías internacionales que se cumplen y todos los especialistas las cumplimos, y aquí no estamos diciendo aquí yo me invento esto, sino que la evidencia científica es muy clara en estas cosas. Y última pregunta, ya cuando lo que decíamos, ¿no? Un paciente que viaja y tiene que vacunarse, ¿no? Que a veces dicen, ¿esta vacuna me la puedo poner? No, explícanos un poco las vacunas vivas estas que no se pueden poner a nivel práctico, las que a veces pacientes que viajan a extranjero, esto. Sí, básicamente, a ver, ya sabemos que la vacunación del viajero depende de cada zona donde tenga que ir, ¿no? Pero en general las más frecuentes de las vacunas vivas, las que tenemos que ir con mucho cuidado, es sobre todo la vacuna de la fiebre amarilla, que esta sí es una vacuna atenuada, con lo cual una persona inmunodeprimida tendríamos que ver bien si se tiene que poner o no. Evidentemente la vacuna de la tuberculosis también es una vacuna atenuada, y luego la triple vírica, también es vacuna atenuada, y varicela, pero estas normalmente no se ponen antes de un viaje, pero hay que tenerlas presentes. Sarampión, rubeola y tétanos es una vacuna atenuada, vacuna de la varicela, no la del herpes zóster, la de la varicela. Es vacuna atenuada, fiebre amarilla y tuberculosis. Son básicamente las más frecuentes que se utilizan como atenuada. ¿No? Sería una que sí que la gente a veces cuando viaja, ¿no? A veces cuando viajan la fiebre amarilla se tiene que poner, y ahí tenemos que ir con cuidado con esa. Vale. Bueno, pues ya estamos acabando. Mira, nos preguntan desde el público, Francisca nos dice, ¿es posible que un Crohn debute después de una vacunación debido a la activación de mi sistema inmune? No, porque el sistema inmune no se activa en todo su ámbito, sino que lo único que se hace con una vacunación es ponerle pedacitos de un virus para que algunas células del sistema inmune reconozcan eso como un enemigo y se guarden esa información para la próxima vez que lo haga. Por lo tanto, no estamos activando el sistema inmune de manera desordenada. Sí que, evidentemente, puede coincidir que después de una vacunación aparezca un brote, pero eso no establece una relación causa-efecto. Perfecto, pues muy interesante, creo que lo dejaríamos por aquí y vamos a pasar a alguna cosa más que queráis decir. Pues daros las gracias por tenernos en cuenta a los pacientes y a las asociaciones y a todos los pacientes que se asocian, que los necesitamos mucho. Recordar eso, que yo creo que ayuda muchísimo y se siente uno más acompañado en la enfermedad y pueden comentar cosas, y eso es súper importante. Pues gracias y pasaremos a la segunda mesa con el doctor Juan Muñoz. Un saludo.